Un hijo le pregunta a su padre: Papá, ¿es cierto que el león es el animal más peligroso? El padre responde: Hijito, el animal más peligroso no es el león, es la gallina. ¿Por qué, papi? Porque tú te puedes acercar a un león y no te hace nada, ni siquiera te mira. Pero la gallina es muy feroz. Si nos acercamos a ella nos puede destrozar con ese pico y esas garras aterradoras que tiene. Y ni qué decir de los feroces pollitos, que cuando te ven te persiguen en manada, y si te alcanzan te despedazan. ¿Cree usted que esa respuesta que dio el padre a su hijo es sabia? Todo depende de la óptica y el punto de vista en que lo veas. En esta historia, el hijo lombriz le hace la pregunta al papá lombriz. Si uno lo viera desde el punto de vista humano, creeríamos que esa respuesta que dio el padre es absurda e insensata. Pero si lo vemos desde la óptica de una lombriz, nos resulta muy sabia esa respuesta. Lo mismo pasa con los consejos de Jehová. Aunque el mundo no entiende sus estatutos, y puede que nosotros a veces tampoco, eso no quiere decir que sean absurdos o que no nos sean útiles. Por eso debemos ver todo desde el punto de vista de Jehová. Así veremos todo con los ojos del entendimiento y nos protegeremos del peligro. Saludos mis amados hermanos, saludos mis amados amigos. Una vez más estamos delante de su presencia y en este lugar para compartir la palabra de Dios a través de esta programación virtual. Desde la Iglesia Templo Bíblico, yo soy su hermano y amigo Martín Jiménez, quien estará dirigiendo esta hermosa programación bajo la voluntad de Dios y para llevar bendiciones a todos y cada uno de ustedes. De inmediato vamos a llamar a nuestro hermano José Rodríguez, desde la Iglesia de Sabica, quien tendrá una oración para dar inicio a esta hermosa programación. Adelante, mi hermano José. Inclinemos nuestros rostros y entremos delante de la presencia de Dios en oración. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre, honramos tu santo y glorioso nombre, oh eterno Padre celestial. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú concedes a tus hijos de venir delante de tu presencia para elevar himnos y cánticos que alaban y glorifican tu santo y glorioso nombre. Igual manera, la oportunidad de poder abrir tu palabra y escuchar tu voz mediante el siervo que tendrá la predicación en el día de hoy. Toma tú, oh Dios, el control de todo lo que se haya de hacer en este día. Dirige los cánticos, dirige la predicación de tu palabra, que todo lo que en este día se haga, sea hecho para gloria y honra de tu santo y bendito nombre, para que almas vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, Padre. Dirige este tiempo, pues te lo imploramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, luego de haber escuchado esta hermosa oración en la voz de nuestro hermano José, vamos a darle algunas informaciones muy importantes para todos y cada uno de ustedes. Seguimos recomendando los estudios de Instituto Bíblico en MAU o Escuela por Correspondencia en MAU. Como también seguimos pidiéndole que por favor, si aún usted no se ha suscrito, suscríbase a este canal. Vaya a la Iglesia Templo Bíblico en Facebook, Instagram o YouTube y dele me gusta, compártalo y ayúdenos a seguir progresando y a seguir llevando la palabra de Dios por doquier. Ahora, antes de continuar con la programación, le voy a hacer una invitación a todos ustedes y le voy a invitar a que cantemos. Hay que glorificar el nombre de Dios y lo vamos a hacer todos. Así que cantemos todos a través de este tiempo devocional. Acompáñenos a cantarle a Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú,
Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirlo una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Vamos a escuchar una hermosa melodía en la voz de nuestra hermana Lucy Hill. Ella pues con nosotros. Nuestros corazones insaciables son hasta que
Bien, luego de haber escuchado esta hermosa canción, esperamos que el Señor le siga bendiciendo a ella y a nosotros al escuchar esta hermosa voz y esta hermosa canción. Vamos a invitar a nuestro hermano Manuel González, que desde Texas estará con nosotros o está con nosotros y quiere compartir la poderosa y potente palabra de Dios con ustedes y con nosotros. Así que nuestro hermano Manuel pasa por este lugar a traer el consejo de la palabra de Dios. Saludos, hermanos, el Señor les bendiga. Tengo el privilegio de estar compartiendo con ustedes una porción de la palabra que es muy actual. Estamos en un momento donde la iglesia está vacía, sin embargo podemos virtualmente reunirnos para compartir del mensaje de la palabra de Dios. Y el tema de este día lleva por título Estamos unidos, en Cristo estamos unidos, y vamos a estudiar una porción que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfesos, en los primeros 2 capítulos. Y quisiera comenzar reflexionando sobre lo que ha ocurrido en los últimos 3-4 meses, donde hemos estado confinados a estar en nuestros hogares, donde no podemos salir, no podemos encontrar los unos con los otros. Y eso representa un reto para todos nosotros, los seres humanos, porque obviamente Dios nos creó para ser seres sociales. Debemos entender desde que el momento en que el Señor nos creó para estar en intimidad con Él y luego para tener intimidad los unos con los otros, tener amistad los unos con los otros. Y obviamente negar que necesitamos vivir en comunidad es un absurdo, no es una realidad que está asociada a cómo fuimos creados. Y ese mismo deseo de intimar con Dios y con la familia nos lleva a tener un deseo de pertenencia, y este tiempo de ausencia nos ha afectado en cierta manera, y creo que vale la pena que reflexionemos que en Cristo somos una familia y que sobre eso debemos meditar. El Señor Jesús creó a la iglesia y en su ausencia nos dio un gran consolador, el Espíritu Santo, y dejó a su iglesia para que fuésemos su cuerpo, una familia en Él. El tema central que quiero compartir en este momento tiene que ver que cuando venimos a la presencia del Señor, que aceptamos su gracia y su señorío, nos convertimos en una parte de su cuerpo. Y como decía antes, vamos a estudiar algunos pasajes que se encuentran en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso no tiene un asunto específico que tratar, más bien trata sobre nuestra identidad y los beneficios que tenemos en Cristo. Y es una carta muy rica en entender la experiencia de Pablo en intimidad con el Señor y al mismo tiempo los beneficios que eso trae para nuestras vidas. Toda la estructura de la carta tiene como propósito de presentar la unidad de la iglesia y de toda la creación bajo el gobierno de nuestro Señor Jesús. Entrando ya en el texto que corresponde en Efesios capítulo 1, quisiera comenzar leyendo los versículos 15 al 19, donde nos presenta la grandeza del poder de Dios. Dice así el texto en el capítulo 1, verso 15 en adelante. Dice: por esta causa, también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
Y aquí es donde está el centro de este pasaje. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo está tratando de presentar aquí de que no es nuestro esfuerzo, es el poder de Dios en nosotros el que permite realmente comprender la esperanza que tenemos en el Señor. Y más importante aún, el poder que está en nosotros viene de Dios, no viene de nosotros mismos. Y en función de ese poder, continúa en el verso 20 diciendo, la cual operó en Cristo, ese poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, haciendo entender que ese poder que obró en Jesucristo lo llevó a una condición que es la que tenemos que reconocer todos los días. ¿Y cuál es esa condición? Que tiene poder sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo el hombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mientras Jesús ejerce dominio sobre todo, Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos esos instrumentos que Él usa para manifestar su gracia y su misericordia alrededor nuestro. Entonces, ese señorío debe estar 100% activo en nuestras vidas para que podamos realmente cumplir la función de iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia a ser espectadores, nosotros no venimos a la iglesia a ser entretenidos, nosotros no venimos a la iglesia a simplemente cumplir con una tradición de que nos reunimos con ciertos días de la semana para cantar y no, nosotros venimos a la iglesia para ser parte de ella, para ser parte activa y que realmente podamos ser instrumentos en las manos de Dios para tocar la comunidad que nos rodea. Entonces, es importante entender que ese señorío de Cristo debe estar constante en nuestras vidas y debemos recordar que una de los retos que tenemos es que en la mayoría de los casos nuestra tendencia natural es dejar que el puesto que debe ocupar nuestro Señor Jesús lo ocupamos nosotros mismos y entonces nos enfocamos en lo que yo quiero hoy y nos olvidamos de lo que Dios quiere para nosotros en la eternidad. Y es bueno recordar eso. Al mismo tiempo, cuando vemos que el señorío de Cristo está en nuestras vidas, tenemos que entender de que es una manifestación de la gracia de Dios y no hay nada que nosotros pudimos haber hecho para recibir ese regalo que Él nos dio. Y en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, que es el siguiente texto que vamos a leer, nos hace entender claramente esa verdad. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios el ser salvos por gracia. Y no solo eso, sino que inclusive la fe que recibimos, la recibimos del Señor. Y para enfatizar eso aún más, el apóstol Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahí habría que detenerse un momento, porque Dios nos creó con un propósito, y ese propósito es claramente expresado aquí diciendo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es para que estemos pendientes de qué es lo que
quiero comprar o qué es lo que quiero alcanzar o cuál es la carrera. No, tenemos que estar pendientes desde qué es o cuál es la voluntad de Dios que ya Él diseñó para mi vida, que es la mejor vida que puedo yo vivir, la diseñó Dios para conmigo. Y dice, Dios la preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La fe verdadera abandona toda esperanza de que el pecador pueda ser justificado y confía en lo que Cristo ha hecho en su favor. Ese sacrificio y esa resurrección gloriosa es para nosotros lo máximo que podemos anhelar en nuestras vidas. Y por lo tanto, tenemos que vivir de acuerdo a eso. En muchas ocasiones, puedo confesar ante ustedes que me he sentido orgulloso de algunas cosas que he podido hacer y gloriarme de algunas cosas que he alcanzado. Y el Señor me ha llevado a convicción, porque en esos momentos el orgullo es quien ha tomado control de mi vida. Y realmente yo no tengo mérito para merecer nada. Simplemente la gracia y la misericordia de Dios han sido los únicos que me han permitido tener lo que tengo y alcanzar lo que he alcanzado. Y ese señorío y ese reconocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho por nosotros debe motivarnos a sentir una satisfacción plena al trabajar con Él y para Él. Y eso lo logramos hacer a través de el efecto que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Dios desea que hoy nos comprometamos con Él para que podamos ser ese instrumento que Él quiere usar para su honra y su gloria. Así como el apóstol Pablo decía que para él el servir al Señor era lo máximo, que no podía esperar nada más de la vida sino servirle al Señor. Y como consecuencia, ¿verdad?, de que Jesús es el Señor de nuestras vidas y Él es el que nos da ciudadanía en el reino de los cielos, quiero que leamos ahora Efesios capítulo 2, versos 19 al 22, donde Pablo enfatiza aún más diciendo: así que ya sois extranjeros, que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y como miembros de la familia de Dios, estoy ahora agregando el verso 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, como miembros de la iglesia, somos parte de una edificación cuya base, su fundamento es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros, obviamente, la palabra de Dios nos confirma en múltiples ocasiones que somos templo del Espíritu Santo y que ese edificio que forma parte de la iglesia, todos y cada uno de nosotros contribuimos con la función que Dios tiene para que entonces la presencia de Dios more en la congregación. Dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, nosotros como cristianos somos hechos ciudadanos de los cielos. Antes de conocer a Cristo, antes de recibir su gracia, antes de recibir el perdón de pecado, no teníamos ciudadanía en el cielo. Sin embargo, ahora somos conciudadanos de los santos. En Cristo somos legítimos. Y como decía antes, nosotros como cristianos somos edificados
para hacer un templo santo de adoración. Y no necesariamente esa adoración la vamos a hacer a través de cánticos y alabanzas. Obviamente eso es parte, pero lo que realmente debemos tener presente es que esa adoración a Dios tiene que ser con nuestros labios y con nuestra vida. Y obviamente crecemos para que cada día más haya una abundancia del Espíritu de Dios en nosotros. Para concluir, yo quisiera recordar un pasaje que está en Hebreos capítulo 10, porque reflexionando sobre lo que hemos leído en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfesos, podemos entender de que tenemos un regalo precioso en nuestras vidas, y ese regalo, ¿verdad?, tiene que motivarnos a nosotros a simplemente rendirnos ante el Señor, porque Él tiene control de todas las cosas y Él está siempre dispuesto a proveernos absolutamente todo. Dice así, Hebreos 10, 23 al 25, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí el escritor de Hebreos está exactamente repitiendo lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Éfeso. Dice: considerémonos unos a otros para que, edificándonos unos a otros, nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Porque eso es lo que Dios ha diseñado para nosotros en nuestras vidas. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Obviamente en este tiempo de pandemia no hemos podido congregarnos, pero sin embargo podemos estar pendientes los unos de los otros y cada vez que hay oportunidad de una reunión virtual, buscar la manera de acercarnos los unos a los otros con el propósito de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y eso es algo que no podemos dejar de hacer independientemente de las circunstancias en que nos encontremos. Dice: sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Obviamente la venida del Señor está cada día más cerca y nosotros estamos llamados a vivir cada día como si fuera el último y a vivir cada día estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hay dos cosas que quiero cerrar. El cristiano tiene que entender que ha sido integrado como miembro del cuerpo de Cristo y es no solo un aspecto físico, sino un aspecto espiritual que lo hace aún más poderoso. Ni el Señor Jesús ni los apóstoles promovieron la idea de un discípulo solitario, ¿verdad? O un creyente que esté practicando su fe separado de la iglesia, porque eso no fue el concepto que Dios diseñó. Seamos entonces fieles miembros del cuerpo de la fe. Vamos a cerrar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque vemos que tu palabra es viva, que penetra, que nos hace entender claramente el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender que somos miembros de un cuerpo que tú creaste, de un cuerpo que tiene como cabeza al Señor Jesús y que estamos llamados simplemente a motivarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, a establecer una relación de familia que va mucho más allá de la reunión física. Estamos llamados a compartir de esa experiencia que tenemos a diario contigo, Señor. Pido, Dios, para que quienes estén escuchando en este momento puedan entender cuánto tú les amas, cuánto tú entregaste por la vida de cada uno
Y que en este momento, Señor, es importante reconocer que al rendirnos ante ti, tenemos una vida que va mucho más allá de lo que cualquier cosa del mundo puede ofrecer. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu podemos entender claramente cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Te alabamos, Padre. En el glorioso nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, luego de haber escuchado esta predicación, este llamado de Dios a través de su siervo, te invitamos a ti, amado amigo. Te invitamos a que no desaproveche esta hermosa oportunidad, este hermoso tiempo. Allí donde tú estás, no importa dónde estés, tú puedes alzar la voz, o tú puedes inclinar tu rostro, o tú puedes simplemente pensar en Dios y hablar con Él desde tu corazón, pidiéndole perdón por tus pecados y pidiéndole que te inscriba o inscriba tu nombre en el libro de la vida, y Él lo hará. Así que te invitamos a que venga a estar a cuenta con Dios, porque el tiempo es muy difícil y peligroso y el tiempo se está agotando. Solamente Dios puede hacer al hombre feliz, pero también solamente Dios puede darte la seguridad de la vida eterna en el reino de los cielos. Así que busca de Dios, y este es el mejor momento, el momento más preciso y más oportuno. Te invitamos a que te reconcilie con Dios. Bien, en la noche de hoy, luego de haber escuchado el mensaje y luego de haberte hecho este llamado, te vamos a invitar a que te quedes allí mismo donde estás y vamos a escuchar una agrupación que tiene una hermosa alabanza para todos y cada uno de nosotros.
Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es 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 cuán grande es. Bien, también tenemos otra agrupación que también estará entregando un hermoso mensaje, y esta agrupación quiere decirte que solamente fue la gracia de Dios que te alcanzó, que fue la gracia de Dios que te puede redimir, que es la gracia de Dios que te puede dar la vida eterna. Así que solo fue su gracia. Vamos a escuchar esta hermosa canción. Escuchemos. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte
Bien, esta hermosa programación la hemos querido hacer con la finalidad de llegar no solamente hasta tu casa, sino a tu corazón y a tu mente. La necesidad de tener un encuentro personal con Dios es inevitable, es irremediable y es también muy importante. Así que si tú estás en tu lugar, en tu casa o donde estés y sientes la necesidad de orar, es simple. Si tú no sabes, simplemente dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito de ti y reconozco que necesito tu perdón. Así que perdóname e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y Él, si tú lo haces de corazón, Él te va a perdonar tus pecados y te va a dar la vida eterna. Hazlo y busca de Dios de corazón. Puedes escribirnos también en YouTube, en esta página donde nos estás viendo, o también puedes escribirnos en Facebook, Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas, y puedes seguirnos también en Instagram. Yo soy su hermano y amigo Martín Jiménez, quien ha dirigido esta programación esta noche, pero no quiero terminar antes sin invitar a nuestro hermano Moisés Faña, quien concluya con palabra de oración. Bien, hermanos, vamos a finalizar esta parte con un momento de oración. Padre bueno que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos has permitido hacer, esperando, Dios, que sea de tu agrado y que tú te hayas, Señor, glorificado en todo lo que se hizo. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Una vez más, damos las gracias. Gracias por estar allí con nosotros. Gracias por compartir este programa y gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Será hasta el próximo domingo. El Señor nos continúe bendiciendo a todos. Amados hermanos, les quiero invitar a todos ustedes para que veamos estos cultos todos los domingos a las 9 de la mañana por YouTube, para que oigan el mensaje de la palabra de Dios. Por favor, a los hermanos que escuchen la palabra de Dios, porque es tiempo de reflexionar, es tiempo de prestar atención a la palabra de Dios, que es la que nos da la vida eterna a cada uno de nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo y que así sea.